Vamos abrir nuestra Biblia. Cada viernes nosotros estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, aquí en la iglesia Siloé. Cada viernes trayendo una palabra. Y hoy queremos hablar algo muy importante, que es sobre la oración. ¿Qué la Biblia nos enseña sobre la oración? El cristiano tiene que conocer. Claro, tenemos poco tiempo, no da para hablar mucho, pero lo que quiero hablar hoy día son temas que son conocimiento en la palabra de Dios, que a mí me ha ayudado mucho. San Mateo capítulo 6, versículo 5 y 6. Vamos haciendo la lectura para ganar tiempo. San Mateo capítulo 6, versículo 5 y hasta el versículo 7. San Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el 7 dice: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de la calle en pie, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su pago. Aquí nosotros estamos teniendo una instrucción sobre la oración. La Biblia dice: y cuando ores, no sea como los hipócritas. Y aquí el Señor muchas veces hace esa referencia a los fariseos. El fariseo, que era una secta de los judíos, que era conocida por ser, esa secta era muy conocida por ser muy restricta, muy cerrada en la ley. Ellos agarraban con fuerza. Y además ellos ponían otras cosas más. Es como yo estaba hablando en el comienzo de este culto. Yo era de una iglesia. Nosotros, cuando niño, frecuentaba una iglesia que un pastor no podía usar un tenis. Yo hago una pregunta: ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? Esa es una búsqueda por la santidad, la supuesta santidad. Una búsqueda por esa santidad, al punto de empezar, las hermanitas están mirando en la entrada de la iglesia si la otra hermana cortó el pelo, si no cortó el pelo, o si es pantalón, o si está viniendo de falda, si el pastor usa tenis o no, y ahí empieza a poner esas reglas, pero son cosas que no tiene en la palabra de Dios. Y muchas veces esa búsqueda por esa supuesta santidad lleva a esas personas a atropellar, a pasar por alto, vamos a decir así, lo que de verdad el Señor está exigiendo de nosotros. Pero Jesús dijo acá: cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman, mira lo que ellos aman el orar en las sinagogas. En esta época todavía no tenía templo cristiano. Lo que ellos tenían era la sinagoga de los judíos. Esa sinagoga, la sinagoga que empezó en el tiempo de Esdras. El pueblo trabajaba en el campo y no tenía condición de estar viniendo siempre al templo para escuchar la palabra, la exposición de la palabra. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Agarraron los sacerdotes y la gente, los escribas, y dividieron, y en los lugares separados ellos empezaron a construir sinagogas. Esas sinagogas, en esta sinagoga, en este lugar, era hecha la lectura de la ley y la meditación en la palabra de Dios. Y la iglesia cristiana fue a tener su primer templo, según la historia, 200 años después de Cristo Jesús. 200 años después.
Pero la sinagoga era más o menos así, la gente luchaba. La Biblia habla de personas de aquel hombre que tenía su hija que estaba enferma, y la gente dice, él ayudó a nosotros a construir la sinagoga, y Jesús sanó. Pero ellos amaban en este lugar de adoración, amaban orar en pie, en los cantones de la calle, para ser, y aquí dice el motivo, para ser visto de los hombres. Aquí es el tema. El tema no es orar en pie. El tema no es orar en la sinagoga o en la iglesia. Hoy para nosotros la iglesia. Nosotros un día estábamos allá en Santa Cruz predicando en la calle. Estaba yo, Mina y unos hermanitos predicando. Y se acercó un señor y dijo, ustedes están igualitos a los hipócritas que Jesús dijo. Están en la calle predicando ahí para que la gente mire a ustedes y para que la gente mire que ustedes son más santos que los demás, no sé qué. Y empezó. Ahí Mina le dijo, pero ¿quién está diciendo que yo estoy viniendo acá para que la gente me mire y diga que yo soy santo? No, pero ustedes están haciendo, no. Quien está juzgando es usted. Yo estoy viniendo acá para predicar el evangelio. Pero la Biblia también dice para no juzgar al hermano. Entonces, ¿quién está juzgando a usted? El pecado, ¿quién está cometiendo a usted? Yo estoy aquí para predicar el evangelio. Entonces, cuando uno está haciendo algo, ahí el tema de la intención. Jesús aquí está hablando de la intención. ¿Y quién puede juzgar las intenciones? Es el mismo Señor. Él puede juzgar las intenciones. Y Él dice que esa gente estaba orando. Le gustaba orar en la sinagoga, en los cantones de la calle. Y ahí dice el motivo, para ser visto de los hombres. De cierto que ya tiene su pago. Y ahí la palabra de Dios dice, mas tú cuando ores, entra en tu cámara, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Voy a decir algo para ustedes. Las mayores victorias que Dios a mí me ha dado, yo hablo de mí, fueron las oraciones que yo siempre estoy ahí a solas con el Señor, a solas con el Señor, solito con el Señor, orando. Entro dentro de mi cuarto, me levanto, a mí me gusta levantar por la mañana, levanto temprano. Dependiendo de la situación, a veces hago una casi vigilia, ¿no? A veces, a mí me pasa muchas veces eso. Me voy a dormir, estoy durmiendo ahí, me despierto a las 2 de la mañana, esos días más o menos así, 2 de la mañana. Y vamos a orar toda la noche, entra. Y el día amanece orando, clamando. Y la mayoría de las victorias que el Señor me ha dado es allá en la cámara, como dice aquí, en tu cuarto, cerrado. Ahí nadie te está mirando. Ahí nadie te escucha lo que está diciendo. Es solo usted y Dios. Ahí no tiene show. No tiene que hacer show. No tiene. Si quiere poner tu rostro en la tierra, lo pone. Si quiere saltar, lo salta. Sí, haga lo que quiera. Ahí es solo usted y Dios. Solo usted y Dios. A mí me gusta orar caminando, porque no me da sueño. Y a veces me da sueño. Pero lo hago. Y vamos a buscar la presencia de Dios hasta que el Señor nos dé la palabra. El Señor nos dé la palabra por algo, ¿no? Y la Biblia dice, entra en tu Padre, porque si queremos muchas veces bendiciones de Dios, que esas bendiciones van a ser algo que va a bendecir nuestra vida y bendecir la vida de otras personas, muchas veces nosotros tenemos que aprender a tener esta vida en secreto con Dios. Aquellos que no tienen una vida en secreto con Dios, te voy a decir bien más, no van a tener una vida de victoria delante de Dios. Es bueno orar en la iglesia, oramos, venimos acá orando, tenemos semana de oración, venimos acá, reunimos, es un otro nivel
y un otro contexto de la oración. Podemos hablar sobre eso, ¿no? Si nos da tiempo. Pero la oración en secreto, hay un secreto. Hay algo poderoso en esta oración en secreto, cuando aprendemos a estar sola. Jesús se iba al monte. ¿Por qué será que Él salía a los desiertos? ¿Por qué Él dejaba a los discípulos allá y solito se iba y estaba solo Él y Dios ahí orando? ¿Por qué será? Jesucristo lo hacía eso, ¿no? Entonces, es algo poderoso acá y tenemos que nosotros aprender a orar a Dios. Yo me acuerdo, tenía 14 años más o menos, y yo quería orar. Y nosotros vivíamos en una casa que era así. La casa pastoral era allá afuera, atrás, la iglesia aquí. Bueno, y yo me iba a mi cuarto, pero siempre alguien me molestaba. Peniel, comprar azúcar, Peniel, comprar no sé qué. Ahí yo venía al templo, me cerraba la puerta y yo quería orar al Señor. Ahí venía, Peniel, está faltando ese Peniel, estaba orando ahí, Peniel. Ay, santo. Ahí que yo le dije, ¿sabes qué? Ahí yo hablaba a mi papá, voy a salir, me voy allá cerca tenía una cascata, unos 4 kilómetros, lejos de la ciudad. Y yo agarraba mi bici, ¡pam! Y me metía ahí, tenía unos árboles, me metía ahí y me quedaba ahí orando así, lejos, y nadie lejos de todo, nadie me molestaba, mandar comprar azúcar, mandar comprar no sé qué, nada. Yo estaba ahí orando al Señor, buscando a Dios. Y cuando acá, nosotros ya vivíamos acá, me recordé ahora, nosotros vivíamos allá en la casa, allá en Brasil, allá al frente de donde estoy viviendo ahora. ¿Cuántas veces a la mañana yo salía de allá, a veces a pie, temprano salía a pie, venía acá, y venía allí en el saloncito que hay allá, que era allí, me encerraba y pasaba toda la mañana orando al Señor, orando a Dios, clamando a Dios, buscando al Señor, orando, ¿no? Porque hay un secreto cuando nosotros buscamos al Señor. Ora a tu Padre que está en secreto, que Él te ve y te recompensará en público, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 5. Vamos abrir aqui nossa Bíblia em Gênesis capítulo 5. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 5, versículo 21. Vou ler para que podamos ganhar tempo. E vivió Enoque, versículo 21 em adelante. E vivió Enoque 65 anos e engendrou Matusalém. E caminhou Enoque com Deus, depois que engendrou a Matusalém, 300 anos, e engendrou hijos e hijas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Caminhou, pois, Enoque com Deus e desapareceu, porque lhe levou Deus. Amém? ¿Por que eu leí isso acá? Enoque foi um homem que caminhou com Deus. Enoque foi um homem que tinha um relacionamento com Deus. Enoque era um homem que tinha a ele le gustava estar com Deus. Quando Adão e Eva, a primeira pareja, quando eles pecaram, que eles perderam? Eles perderam a comunhão com Deus. Eles foram postos fora del Edén. E eles perderam aquela comunhão. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor estava com Adão e Eva. E estava com ele ali, havia comunhão com ele. Pero por causa del pecado, el pecado aleja el hombre de Dios. El tema de la salvación no es el tema solamente de librar el hombre de pecado, del infierno. A veces pensamos que Dios quiere salvar el hombre
solamente para livrar el hombre del infierno. Y no es eso. Dios quiere salvar al hombre. El ser libre del infierno es una consecuencia. Pero el principal objetivo por el cual Dios quiere salvar al hombre es para recomponer ese relacionamiento que fue roto por causa del pecado. Y aquí nosotros encontramos Enoc, que se acerca de Dios, que camina con Dios. Y la Biblia dice, y Enoc desapareció. ¿Por qué le llevó Dios? Si nosotros vamos mirando en la palabra de Dios, Dios se acerca a personas para que tenga relacionamiento con personas. Dios no quiere salvar, Dios quiere salvar para que tú no vayas al infierno. Amén, es una consecuencia. La verdad es una consecuencia. El infierno es infierno justamente por la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Y ahí viene toda clase de sufrimiento. Y que la Biblia nos describe a nosotros como lugar de tormento, lugar de sufrimiento. Ese es el infierno. Y es eterno eso, lejos de Dios. Pero el hombre no es salvo solamente para no ir al infierno. El hombre es salvo para que tenga un relacionamiento con Dios. Cuando nosotros comprendemos eso, nosotros empezamos a valorar el motivo por el cual Dios quiere que nosotros oremos. Dios no quiere que vengamos a la oración. ¿Para qué? ¿Para qué venir a la oración? ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? ¿Por qué nosotros tenemos que orar? ¿Por qué nosotros como siervos de Dios debemos orar? ¿Para pedir nomás cosas a Dios? No, no es solamente por eso. Es consecuencia también. Acercamos de Dios. Es como un hijo que se acerca de su padre, un hijo que se acerca de su madre y tiene una necesidad y pide algo. Y el papá y la mamá lo regala. ¿Ya? Lo está dando. ¿Por qué? Porque hay un relacionamiento ahí. El tema primero es el relacionamiento. Cuando comprendemos nosotros el tema de relacionamiento con Dios, nosotros vamos a comprender el motivo por el cual existe la oración. ¿Por qué existe la oración? Oramos. ¿Por qué nosotros oramos? ¿Por qué nos acercamos? Por medio de la oración, el hombre se acerca a Dios. Por medio de la oración, el cristiano cada vez más, cada día más, caminando en la presencia del Señor, no solamente habla a Dios sus necesidades, pero también de Dios escucha lo que Él quiere de nosotros. Relacionamiento. Hay que comprender eso. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a abrir Isaías 55. Vamos a abrir nuestra Biblia. Profeta Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. Glória a Deus. Que dice así: buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Esa es la voluntad del Señor para nuestra vida. Buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Búsqueda. Dios quiere de nosotros que vengamos a hacer ¿qué? Buscar a Dios, buscar la presencia de Dios. Y cuanto más nosotros buscamos a Dios, nosotros vamos subjugando la carne, nuestra carnalidad, en la búsqueda de Dios. Y en esa sujeción de la carne, sujetar la carne, frenar la carne. Y cuando nosotros buscamos a Dios, más nosotros tenemos de Dios, de esta comunión con Dios. Y en la comunión con Dios, nosotros vamos teniendo ¿qué? Las orientaciones de Dios. Nosotros vamos teniendo el favor de Dios.
nosotros vamos viviendo los milagros de Dios, nosotros vamos viendo las maravillas de Dios en nuestra vida. Pero todo empieza en la búsqueda de Dios, en la comunión con el Señor. Y cuando nosotros tenemos una vida de búsqueda, de comunión, en oración, ¿qué pasa? Nosotros nos alejamos del pecado, porque el pecado hace todo al revés. El pecado hace con que el hombre se aleje de Dios. ¿Ya? Voy a abrir aquí la palabra, vamos a abrir también acá Salmo 118. Salmo 118, yo escogí algunos. ¿Ya? Salmo 118, versículo 5. Salmo 118, versículo 5 dice así: desde la angustia invoqué al Señor, y respondióme el Señor, poniéndome en anchura. En la angustia, ¿sabe? Cuando nosotros aprendemos, primero paso en la oración. ¿Cuál es el primer paso de la oración? Búsqueda de Dios, comunión con el Señor, tener una vida en comunión con el Señor, comprender, escuchar la voz de Dios, caminar según las orientaciones del Señor, no caminar según nuestro propio pensamiento, no dar los pasos según lo que nosotros creemos, pensamos, aprendiendo de la abuelita, del abuelito, no sé de dónde, pero según primero la revelación de la palabra y el mover del Espíritu Santo, esa búsqueda del Señor constante. El cristiano está buscando. Va a venir los momentos de angustia, vienen los momentos de tribulación, y en este momento de angustia, en este momento de tribulación, la palabra de Dios dice: invoqué al Señor y respondióme el Señor, poniéndome en anchura. ¿Sabe que el momento que usted está apretado por una situación, está en dificultad, apretado en una determinada situación, y ahí usted ve, el Señor viene y simplemente abre la puerta, y ahí usted encuentra la bendición del Señor? Es eso, esa es la expresión acá. Invoqué en la angustia y respondióme el Señor, poniéndome en anchura. Este es el momento en que, cuando nosotros tenemos la comunión con el Señor, buscamos esta comunión con el Señor, primer paso, y buscamos al Señor en la oración. En los momentos de la angustia, ponemos delante de Dios, oramos a Dios. ¿Sabe? Yo siempre, a mí me ha molestado una cosa, eso desde niño, me molestaba yo escuchar en mi casa oraciones respondidas. A mí me molestaba eso, sinceramente hablando, molestaba. ¿Y por qué me molestaba? Porque yo decía, no es posible, no es posible que toda la gente está orando, ora a Dios, y Dios está escuchando, y yo no vivo eso, no puede ser. Y esa molestia me hizo buscar al Señor. Y yo, adolescente, porque era eso. Gracias a Dios, yo tuve ese ambiente, ¿no? De estar ahí con mis abuelos, con los hermanos de la iglesia, y ahí usted empieza a escuchar un hermano, otro, y el hermano, yo oré al Señor y tal cosa. Y esa cuestión de orar a Dios, de buscar a Dios y de saber que Dios a mí me molestaba, y yo empecé a orar. Yo quiero vivir eso, yo quiero orar y quiero ver Dios escuchando mis oraciones y Eso, al menos en la época, me llevó a buscar a Dios, porque yo quería ver Dios escuchando mis oraciones, yo quería tener eso. Yo creo que el Espíritu Santo utilizó eso para que yo pueda tener una búsqueda, ¿no? Buscar más al Señor. Pero eso fue. Y ahí, yo me acuerdo un día mi papá llegó y me dijo así: usted tiene que leer más libros. Hay que leer libros. Te va a ayudar usted leer los libros. Usted va a tener más conocimiento. Además, va a crecer también y tal cosa. Me empezó a decir las cosas. Bueno, y yo empecé a leer los libros. Pero no conseguía leer los libros. No conseguí leer, sinceramente. Agarraba un libro y quería leer, no conseguía.
Un día yo empecé a orar al Señor. Señor, yo quiero leer. Empezaba a orar a Dios para que Dios me diera gana de leer libros. Y yo empecé a hacer eso, orar a Dios. ¿Y sabe qué me pasó? Yo empecé a leer libros, empecé a leer, no paraba de leer. Yo me acuerdo cuando fuimos una vez al Ceará, fuimos de vacaciones, y la gente todito yendo a la playa, vamos, no sé a dónde. A mí no me dio ganas de nada de eso. Yo me fui a una biblioteca de mi abuelo, y tenía un montón de libros ahí, llené mi mochila de libros, y me encerré dentro de un cuarto ahí, me quedé 2 meses ahí leyendo un libro. Ahí. Era un libro atrás del otro. Y entraba en la noche todo el día leyendo. Y yo empecé a leer esos libros y me di cuenta de algo. Que los misioneros, al menos los que yo leí, toditos ellos, tenían una vida de oración y una vida de tener respuesta de Dios. Pero tenía primero la vida de oración, una vida de oración. Y se movía por las respuestas de Dios. A eso me molestó mucho más. Y me hizo orar más a Dios, buscar más a Dios. A buscar eso, a tener eso. Y la oración es eso. No hay ambiente, no hay secreto, no hay otra cosa que se puede decir. Ahí está el secreto de la oración. ¿No? Nosotros en mi casa, yo hice una oración hace mucho tiempo. Yo no era casado. Yo dije, Señor, yo quiero moverme por medio de la oración. Las cosas que yo voy a tener, yo quiero que tenga por medio de la oración. Hasta mi matrimonio que sea por medio de la oración. Mi vida financiera que sea por medio de oración. Que el Señor me pueda guiar que sea por medio de oración. Y empecé a poner todo delante del Señor. Y cuando yo soltero, el Señor me empezó a abrir las puertas. Y yo hice una oración al Señor. Yo dije, Señor, que cuando yo me case, que mi vida de matrimonio sea lo mismo. Yo y mi esposa orando al Señor para que Dios pueda abrir las puertas. Y que cuando vengan los hijos, que nosotros podemos ver las cosas haciendo lo mismo. Bueno, estaba un poco ahí preocupado por algunos temas. Y eso ha pasado. Me casé, siempre yo mismo orando al Señor por las cosas, ¿no? Orando a Dios. Yo ya conté acá algunas cosas que ha pasado con nosotros allá en Bolivia, fue interesante. Nosotros alquilamos una casa, la primera casa. Y la casa, el piso no era bonita, era feo el piso y no sé qué. Y ahí nosotros empezamos a orar. Yo y Mina, vamos a orar. Era una casa de 2 pisos, pero la escalera era por afuera. Cuando hacía frío, teníamos que pasar con Débora afuera, así, mucho viento hacia Santa Cruz de la Sierra. Y Débora siempre con gripe, no sé qué. Nosotros empezamos, queremos una casa también de 2 pisos, que nuestro cuarto sea arriba y que abajo podemos hacer los cultos, pero que la escalera sea dentro de la casa, no que sea afuera. Aí Mina dijo, no, pero ese piso es muy feo, vamos orar por una casa que sea un piso bueno, vamos orar por la casa, empezamos a orar. La dueña de la casa me molestaba, yo dije, vamos a poner eso, y tenía un cuaderno, yo tenía ese del cuaderno, nosotros íbamos poniendo todo en el cuaderno, vamos a poner acá, que la dueña de la casa no me moleste, yo puse en el cuaderno, escribí, que esa señora, que la próxima dueña que no me moleste, no sea alguien que me venga a molestar, puse ahí también. Y empezamos a poner, parecía cosa de 2 niños ahí. Empezamos a orar. Estamos nosotros buscando una casa, prácticamente el mismo valor del alquiler de la casa a donde nosotros estamos. Encontramos una otra casa. El piso era bueno, la escalera era adentro, nuestro cuarto era arriba, abajo, hacemos los cultos. De la misma forma que era una casa nueva, pedimos una casa nueva, que la otra era bien vieja. Pedimos una casa nueva y la dueña... Yo firmé el contrato, fui a encontrar con esa mujer casi 4 años después. Me dio su cuenta de banco, yo cada mes me iba allá, depositaba la cuenta y le mandaba y le decía, gracias misionero. Eso nomás me dijo. Nunca más. 3 años, casi 4 años después yo fui a mirar otra vez a esa dueña que vino allá para hacer no sé qué, para arreglar una cosa en la casa. ¿Ya? Entonces sería muy coincidencia, ¿no? Esas cosas. Pero... alcanzamos ¿dónde? Orando al Señor. Esos días, nosotros ahí orando a Dios, necesitamos la puerta abierta. Algunos temas. Y yo reuní allá en la casa, fue
Reuní Mina, Débora, yo dije, vamos a orar por ese tema acá, necesitamos de la puerta abierta sobre ese tema. Y oramos al Señor. Reunimos ahí en la casa. Yo dije, ¿sabe qué? En el día que no hay culto, nosotros vamos a hacer oración acá en nuestra casa. Y vamos a poner cada situación de esta delante del Señor. Empezamos a orar al Señor. Fue ayer. Ayer oramos. Hoy por la mañana yo abrí la computadora, miré mi correo y ya tenía ahí la primera respuesta. Yo llamé mínimo de, mira, nosotros empezamos a orar, ya la primera respuesta ya vino hoy por la mañana. ¿Ah? Entonces, y cuando fue un poquito más tarde, entró otro pastor y otra puerta abierta. ¿Eso por medio de qué, hermano? Oración. La oración rompe barreras. En la angustia invoqué al Señor. Respondióme el Señor. Cuando aprendemos eso, cuando el cristiano aprende eso, el cristiano encuentra la puerta de la iglesia, la puerta de la oración. O sea, acá en la iglesia, o en su casa, donde sea, ¿ya? A donde sea. Pero está orando a Dios. Comprende que por medio de la oración que hay la victoria. Yo tenía otros temas más, pero quiero encerrar. Hablamos sobre la oración, no voy a entrar en ese tema, pero la Biblia habla también de la oración en conjunto, a donde se concorda, o la oración de concordancia, como hablamos, a donde dos están concordando y nosotros oramos. La palabra de Dios habla sobre eso. No vamos a entrar aquí, pero quiero leer acá algo. Marcos capítulo 11. Esa semana pasada, Pastor Pablo predicó sobre eso. La hermana también leyó este versículo. Y eso es muy interesante. De la higuera, Jesús mirando la higuera, versículo 14, Marcos 11, 14 dice: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y más adelante, Pedro mirando eso dijo: maestro, versículo 21, maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, otra vez, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijera, les será hecho. Yo voy a dar una tarea a ustedes. Una tarea. Cuando llegue a su casa, abra el Nuevo Testamento, los Evangelios. Marcos es más corto, es un librito, un evangelio más corto y tiene más de eso. Busque todas las veces que Jesús estaba sanando a las personas. Busque. ¿Y cómo lo hizo? No voy a decir todas las veces porque hubo otras, pero la mayoría de las veces. Fíjese cómo Jesús lo hacía. Cómo Jesús lo hacía. Y grave eso lo que él está diciendo acá. Porque de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa en el mar. Cualquiera que dijere a este monte. Ese versículo es muy deturpado ahí y la gente lo va poniendo para todos los lados. Pero nosotros tenemos que estar dentro de un equilibrio de la palabra. Y al mismo tiempo nosotros tenemos que comprender que la palabra de Dios es eso lo que está diciendo. Y aquí dice: por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces hay algo interesante en la vida de oración. De muchas veces nosotros tenemos que aprender a reprender circunstancias
Porque no es las circunstancias en sí, pero son demonios por trás de estas circunstancias que están operando. Vean un ejemplo. Muchas veces dentro de nuestra casa son demonios que están operando, sacando la paz de nuestra casa. Nosotros como siervos de Dios tenemos que aprender a reprender en nuestra oración. Reprende ese espíritu de perturbación dentro de la casa. Y para que haga eso, aquí está el cumplimiento. Usted empieza a hablar a todo eso, a reprender esa falta de paz, reprende todo eso, esa situación. Muchas veces determinadas puertas que están cerradas en nuestra vida, lo que está faltando muchas veces de nuestra parte es un posicionamiento de reprender y de hablar en el nombre del Señor. La palabra de Dios habla sobre eso, sobre sanidad, la misma. Nosotros encontramos, la palabra de Dios habla, orar ungiendo con aceite, la palabra dice, la oración de fe salvará al enfermo. Encontramos eso, pero la mayoría de las veces, ustedes busquen ahí, la mayoría de las veces la enfermedad es reprendida. La enfermedad ela tiene que ser reprendida. Ela tiene que ser reprendida. Y el cristiano cuando comprende eso, cuando usted mira la Biblia y cuando empezamos a poner en práctica, y eso es por medio de la oración. A mí me ha pasado una experiencia aquí para ustedes, dentro de ese contexto acá. Una vez, nosotros necesitamos algunas documentaciones, sacar algunas documentaciones. Estaba un poco difícil, dificultad allá. Y estaba orando y no salía, no iba, no. Bueno, me quedé muy preocupado con eso. Me quedé muy preocupado. Yo sabía que era la voluntad del Señor que yo estuviera en Bolivia. Bien. Pero, ¿cómo me voy a quedar ahí sin documento? ¿Cómo me voy a quedar allá sin documento? Allá no es como quedar acá, en la frontera acá, que uno se queda tranquilo. No es, te molesta, te mira así, policía, lleno de... Por todos lados hay gente de migración, te agarra, es un problema. Bueno, y yo empecé a orar al Señor por eso. Empezamos a orar al Señor. Y un día a la noche, yo estaba orando a la madrugada, orando, Dios, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta. Y en aquel momento el Señor dijo, reprende lo que está cerrando esa puerta. Y yo empecé a reprender. En la misma hora, yo empecé a reprender. En el nombre de Jesús, que esa puerta sea abierta ahora en el nombre de Jesús. Empecé a reprender. En el otro día recibí un correo de una hermana. Ya me mandó una parte de la plata. 2 días después, otra hermana me mandó un correo. Después otro día, otro. Y una semana yo tenía todita la plata. En la época eran $1,500 yo necesitaba. Nosotros mal tenía para comer. ¿A dónde iba a conseguir $1,500? ¿Ah? Pero así, en una semana, otro, solo fue llegando la plata así. En la cuenta yo me fui allá en el banco, saqué la plata y fui y pagué las documentaciones. Es mucha coincidencia, ¿no? ¿Sabe? Lo bueno de servir al Señor es que nosotros vamos viviendo esas coincidencias ahí, ¿no? Los incrédulos nunca ven esas coincidencias, vamos a morir sin conocer esas coincidencias, ¿no? Pero nosotros vivimos esas coincidencias, entre comillas. Pero el tema es que nosotros tenemos que aprender toda la base, todo empieza en la oración. Yo ya conté aquí situaciones de parientes míos aquí que estaban lejos del Señor, empezamos a orar, Dios puso en mi corazón. Un día yo estaba en una vigilia, allá en la casa de mi papá. Yo estaba orando allá al Señor, y el Señor me dijo, yo voy a poner una batalla, yo voy a poner una guerra en tus manos. Bueno, salimos de la vigilia, venimos a la iglesia por la mañana, era la escuela bíblica, porque la vigilia era de sábado, teníamos el culto de jóvenes, salimos de la iglesia, iba a la casa toda la noche orando, en el otro día por la mañana desayunamos allá y venimos acá a la iglesia, limpiar la iglesia y ya empezar la escuela bíblica. Así era la cosa, empezar la escuela bíblica, después de la escuela bíblica tenía el almuerzo y ya salía el evangelismo, después alistar para el culto. Era una bendición, final de semana era una bendición. Y cuando yo estaba viniendo de la vigilia, yo dije a unos hermanos que el Señor me había puesto una batalla en mis manos, yo no sabía qué era. Pero después el Señor puso en mi corazón empezar una reunión de oración acá.
Durante la reunión de oración, cada vez que yo venía, el Señor ponía en mi corazón orar por esos parientes, mis parientes que estaban lejos del Señor. Empezamos a orar, poner delante del Señor. La primera semana vino el primero, el Señor tocó su vida. La segunda semana vino el segundo. Tercera, cuarta semana vino el tercero, vino acá también, ¿no? Entonces, muchas veces, pero todo empieza cuando nosotros aprendemos el camino de la oración. Amén. Vamos a quedar en pie, vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús.